Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. También quiero enviar toda la buena vibra, toda la buena energía para el pueblo de Valencia y alrededores. Valencia y alrededores necesita de su apoyo, ¿vale? Para las ciudades o los lugares que no han sido afectados por la Dana, Valencia todavía necesita de ustedes. Los pueblos del entorno también necesitan de ustedes. El pueblo español se está levantando, está ayudando, pero se necesita más, ¿vale? Se necesita más. Toda la buena vibra y toda la buena suerte y la bendición, porque en estos momentos es cuando uno se da cuenta de qué está hecho cada ciudad, cada país, cada pueblo, ¿vale? La bendición del mundo para Valencia poco a poco se irán recuperando, pero en estos momentos ellos necesitan de ustedes. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Géminis, carta guía, carta consejo, o qué nos quieren decir las energías para ustedes. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale, corazón? Empezamos, cariño. Me sale lo que es la carta del 8 de bastos, mi querido Géminis. Es una carta corazón que nos hablan también de enfrentamientos, pero también nos hablan de recuperación. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está tratando como de huir de algo o de alguien, Géminis. Pero sin embargo, este personaje, a pesar que las circunstancias pueden ser negativas, su brillo es precioso, parece como si fuera un ángel, Géminis. Entonces, yo lo que siento con esta carta, Géminis, puede ser que muchos de vosotros en estos momentos es como que me dice Richard, todo se me viene de golpe. A lo mejor hay personas que te critican, personas que te reclaman, a lo mejor has caído enfermo o tienes un problema lo que es económico. A pesar que tú de repente sientes que todo se te viene encima, al tener esta imagen de la carta del 8 de bastos te dice, muy pronto las cosas se van a normalizar. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, es muy fácil decir muy pronto las cosas se van a normalizar, pero yo en este momento me siento ahogar, me siento mal. Géminis, corazón. Yo entiendo, cariño, ¿vale? Tu incomodidad. Yo entiendo tu incomodidad, Géminis. Pero recuerda que lamentablemente el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú sigues siendo negativa o negativo, al final el universo te trae más cosas malas. Y también, Géminis, hasta en tus momentos negativos, tú tienes que agradecer a Dios. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, yo siento que Dios se ha olvidado de mí. Yo siento que prácticamente no tengo suerte. ¿Por qué? Si salgo de una, entro en otra. ¿Por qué siento que me voy, como se dice, al vacío? Tienes que cambiar el chip, Géminis. Cada vez que tú te levantes, di, gracias Dios, gracias universo por un día más de vida que me das. Gracias por la oportunidad que me das. Gracias porque sé que este día va a ser fantástico, aunque tu mundo se esté desmoronando por pedacitos. Cuando te vas a acostar, luego de hacer tu oración, luego de hablar con Dios, Padre Todopoderoso, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Eso es algo que vosotros tienen que llevar siempre en su mente. Tú nunca sabes cuándo va a ser lo que es el último día de tu vida. Entonces, tú siempre, antes de dormir, tienes que decir, Padre Todopoderoso, Jehová, Dios, Yahvé, como quieras llamarlo, cariño, ¿vale? Te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Siempre tienes que mencionar esto. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. Hay una lucecita que siempre te acompaña. Cuando yo te digo que hay una lucecita que siempre te acompaña, hay un ángel, un arcángel o un ser de luz que siempre te está acompañando, mi querido Géminis. Por eso que te decía,
Tienes que seguir para adelante. Muy pronto las cosas van a mejorar para ti. Tú no estás solo, tú no estás sola, cariño. Tú tienes que confiar, tú tienes que creer en ti, Géminis. Me sale también lo que es la carta de la reina de bastos y al costado la carta del rey de bastos, Géminis. Mira, yo lo que te puedo decir, mi querido Géminis, aunque no lo creas, tú has nacido con suerte. Tú tienes una estrella que te acompaña, Géminis. Y esta situación, Géminis, causa celos, causa envidia en los demás. A lo mejor eres una persona que te va bien en el negocio, en el trabajo, eres una persona muy atractiva, muy atractivo, eres una persona, cariño, que atrae lo bueno. Pero esto causa celos en los demás. ¿Por qué? Muchos de vosotros están intentando recuperarse de algo negativo. Muchos de ustedes. Aquí hay una estrella que te alumbra, que te guía. Aquí, la reina de bastos, cariño, tu energía. Tienes luz propia, corazón. Eres una persona que no pasa desapercibido, desapercibida. Eres una persona magnífica. Pero aquí al costado hay una persona que mira con recelo. Y aquí debajo hay como un corralillo, como una serpiente. Siento, Géminis, que posiblemente muchas personas no se acercan a tu vida para decir, oye, ¿estás bien? Géminis, ¿quiere que hablemos? Géminis, ¿te voy a apoyar? No. Hay muchas personas que se acercan en tu entorno, Géminis, para ver si ya estás destruido o destruida. Entonces, mi querido Géminis, trata de mantener perfil bajo. En estos momentos es como esas aves carroñeras. Están esperando que tú prácticamente te rindas. ¿Para qué? Para que tú seas carroña para ellos. Pero recuerda, mi querido Géminis, que tú estás siendo protegido y protegida. Tienes que seguir para adelante. Me sale lo que es la carta del 6 de bastos y tenemos lo que es la carta de la reina de copas, Géminis. Posiblemente, mi querido Géminis, muchos de ustedes viven solos, viven solas. ¿Vale? A lo mejor de repente por X motivos tú te has tenido que separar de la persona que tanto amas. A pesar que tú, cariño, prácticamente ya no estás con él o con ella, o simplemente está con otra persona, la otra persona siempre desconfía de ustedes. Aunque tú me digas, Richard, a mí no me interesa ese hombre, esa mujer, la relación que tiene con la otra persona siempre desconfía de ustedes. Su vida es un infierno. No puede vivir en paz, como que tú siempre estás presente en su recuerdo, en la conversación. Algo siempre pasa, Géminis. Y esto puede ser de repente el causante de que una persona no te quiere ver en esta tierra, en este mundo. ¿Por qué te digo? Porque aquí, la carta del 6 de bastos, si te das cuenta, hay una mujer con el cabello rojo. Siempre está pensando en ustedes. Pero no de una manera positiva, no. Como que te culpa de que su relación no funcione, como que te culpa de repente de que las cosas le vayan mal, como que te culpa de repente, cariño, de que su pareja no lo atienda, no lo haga caso. Siempre te están culpando a ti, Géminis. Y tú me dices, Richard, pero yo estoy solo, yo estoy sola. ¿Qué culpa tengo yo? Tú no tienes culpa, cariño. No tienes culpa. Entonces, mi querido Géminis, yo, por lo que veo aquí, tú me dices, Richard, lo único que quiero es recuperarme. Lo único que quiero es ser yo. Lo único que quiero es paz, tranquilidad. ¿Por qué estas personas piensan que yo estoy haciendo algo en su contra? ¿Por qué estas personas piensan que yo quiero de repente algo de ellos? Es que eso es algo muy difícil de entender, Géminis. Muy difícil de entender, cariño. Esas personas, corazón, se han empeñado contigo y a lo mejor de repente la otra persona también tiene culpa. Cuando hay una discusión, cuando hay un lío, a lo mejor está cocinando y yo que sé lo dice, uy, pues no lo haces igual como Géminis. A lo mejor lo hace sin querer o lo hace queriendo también. O de repente en los sueños, cariño, grita tu nombre, menciona tu nombre. Y allí empiezan los problemas, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, signos. Vamos a ver signos, mi querido Géminis. Vamos a ver signos.
Me sale Capricornio, otra vez Capricornio, Escorpio, Aries, cierras con un Virgo. Vamos a ver iniciales, Géminis. Vamos a ver iniciales, corazón. Siento que te culpan de todos los problemas, muchos celos. Hay muchos celos, cariño. Hay personas que tienen celos de ustedes. Eso es lo que está pasando, corazón. La letra Z, la letra F, la letra D, la letra T, la letra B y la letra E, Géminis. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué más me quieren decir el tarot Z, Géminis. Voy a recoger estas cartas, voy a cambiar de mazo. El tarot Z, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos y al costado la carta del 6 de copas. ¿Alguna vez estas personas, Géminis, te hacen sentir culpable? Culpable posiblemente de que su relación nunca marche bien, o de repente inclusive de los problemas que tiene con la familia y con los hijos, Géminis. Porque tenemos esta carta, mira, es como que ellos dicen, por culpa de Géminis, yo no puedo ser feliz, por culpa de Géminis, yo no puedo tener hijos, por culpa de Géminis, mi familia me da la espalda. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la torre, cariño, y la carta del 3 de espadas. Sé que muchos de vosotros en este momento de repente dicen, Richard, pero no entiendo por qué. ¿Por qué me culpan tanto? Si sinceramente, aunque yo tenga la oportunidad de volver con él o con ella, nunca volvería. Nunca. Porque para ti ha sido muy impactante, muy triste que esta persona se marchara de casa o que esta persona decidiera por ellos. Siento, mi querido Géminis, que tú habías derramado toda tu confianza en esta relación. Pero sin embargo ellos pues optaron por otros rumbos. Por eso que tú me dices, Richard, yo jamás volvería con ellos. No tendrían por qué sentir tanta inseguridad. No, es cierto, porque tú no quieres nada con ellos. Son ellos, Géminis. Son ellos que a lo mejor su conciencia les remuerde corazón. A lo mejor piensan que lo que han hecho ellos, pues simplemente se lo van a hacer también. Puede ser el caso, cariño. Y el mundo funciona así. Es su conciencia. Su conciencia no lo deja en paz a ese grupo de personas. Ellos a veces tienen como ese temor de que esa persona que te arrebató, cariño, esa persona que prácticamente se fueron con ellos piensan que lo van a hacer igual. Se comen la cabeza constantemente. Vamos a ver. La carta del 6 de oros, cariño. La carta también del caballero de espadas. A veces tienen como muchos problemas cada vez que tu ex o una persona muy importante en tu vida, porque no todo tiene que ser ex, cada vez que a lo mejor te hace algún tipo de regalo o apoyo económico, a lo mejor tú tienes hijos con ellos o a lo mejor simplemente esta persona, cariño, lo que es en agradecimiento o por su culpa, muchas veces te hace presente, te hace algún tipo de regalo. Ahí es cuando empiezan también los problemas. Hay como un reclamo, cariño. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas, la carta del ermitaño y tenemos lo que es la carta del caballero de espadas. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes tienen como ese presentimiento de que ellos es como que nunca te hubieran perdonado de algo. A veces tienes sueños muy raros tú, pesadillas. Parece como que tu ángel de la guarda te quiere entregar un mensaje. Y está relacionado con personas muy cercanas. Puede ser hijos, puede ser tu ex, tu pareja, tu familia también. Siento, mi querido Géminis, como que muchos de vosotros presienten de que todos los problemas que tú tienes o que tú has tenido no ha sido de una forma natural. A veces de repente, Géminis, tú dices, Richard, yo no quiero creer en la brujería. Yo solamente creo lo que es en Dios. Pero a veces tú tienes esa percepción de que las complicaciones que tú tienes no es natural. Porque aquí, si te das cuenta, aquí hay un personaje que quiere atacar a este pobre hombre con una espada, mira, pero no da la cara, cariño.
no da la cara, es una persona que se oculta. Y aquí yo veo que tienes sueños, como que tú sueñas constantemente de que una persona te quiere hacer daño. O de repente me dice Richard, siempre sueño que estoy en una situación en la cual yo puedo salir perdiendo. Como que me dice Richard, puedo tener lo que es un accidente o simplemente se me acaba la luz de mi vida. Siempre estás teniendo como el mismo sueño, Géminis. Por eso que tú presientes esto. Y el ermitaño, que nos hablan del pasado o nos hablan de una persona sabia, al costado de la carta del caballero de espadas, Géminis. No sé por qué siento, Géminis, que posiblemente esto solamente es un anticipo de lo que te viene. Es como que algo va a salir lo que es a la luz. O simplemente hay una persona que te va a explicar por qué tú estás pasando por esta situación. Como que se destapa algo. Como que alguien traiciona a ellos. Y ellos te van a contar todo lo que está pasando. Y allí es cuando tú vas a sacar tus conclusiones. Y tú vas a decir, ahora entiendo por qué las cosas me van mal. Ahora entiendo por qué me enfermé. Ahora entiendo por qué perdí dinero. Hay alguien que va a destapar todo esto, Géminis. Y a lo mejor de repente me dice Richard, sí, me ha contado una persona, pero es familia de ellos. Ya, cariño, pueden ser familia, pero a lo mejor ellos se portan mal con su familia y por eso que te lo cuentan, Géminis. A ti te van a traer un mensaje, una noticia en la cual se va a destapar todo, me dicen. Todo se va a destapar, cariño. Vos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta de la torre y la carta también del 2 de oros. Actualmente, Géminis, el problema más fuerte que tú estás teniendo puede estar relacionado con la parte económica, con el dinero. Muchos de ustedes. Ha habido un bloqueo, ha habido una pérdida de dinero, cariño. A lo mejor está relacionado con los hijos, como también está relacionado con tus proyectos o tu salud. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí hay un bloqueo, la torre. Pero aquí recuerden que el agua representa vida. El agua limpia es vida. ¿Vale? Buena salud. El agua sucia representa enfermedad. Y como tenemos la torre al costado de la carta del 2 de oros, cariño, siento que muchos de ustedes, la pérdida económica o el problema económico que tú estás teniendo está relacionado con la salud. O la salud quizás de una forma directa, ustedes, o de repente de una forma indirecta, tus hijos, tu familia, está relacionado con la salud. Vamos a seguir. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. En tu mente hay algo que no puedes sacártelo. En tu mente tú dices, esto no es natural. Estoy seguro que son ellos. Porque aquí, corazón, hay una persona que arrastra un alma. Fíjate. Y esta persona es una persona que se siente segura de sí mismo. En tu mente está. Vos acá más cartas. La carta del 6 de espadas. Y tenemos lo que es la carta del carro, Géminis. Para ti, en este momento, mi querido Géminis, me dice Richard, yo voy a buscar la forma de poder resolver esto. Yo voy a buscar la forma de rescatar a mi familia. En estos momentos es como que te hubieran dado lo que es en el punto más débil, la familia. Para ti, mi querido Géminis, lo más importante es la familia. La familia, cariño. Siento, corazón, que hay un grupo de ustedes que me dice Richard, yo no me voy a rendir, no. Yo voy a sacar fuerzas de donde sea. Esto que me están haciendo jamás se lo voy a perdonar. No sé por qué siento, Géminis, que alguien... Y yo siempre lo he dicho, Géminis. Yo siempre lo he dicho. Tú tienes algo especial, ¿vale? Es cierto que tu vida no es fantástica, ¿no? No es fantástica. Te creas enemigos donde no hay, también, sinceramente. A veces porque te falta diplomacia. Te creas enemigos donde no hay. Pero en estos momentos, Géminis, tú no te estás metiendo con nadie. No te estás metiendo con nadie, Géminis. Tú me dices, Richard, yo voy a mi rollo. Yo necesito paz, tranquilidad. Pero hay un grupo de personas, Géminis, que no están conforme con tu paz, con tu tranquilidad. No están de acuerdo con esto, Géminis. Y muchos de ustedes no van a parar hasta encontrar la verdad. Y yo creo que ya tienes una vocecita interna que te está hablando, Géminis, que te está diciendo, ellos son los culpables. O tú estás soñando, cariño. Recuerda que tus sueños, Géminis, tus sueños son muy importantes. En tus sueños te revelan cosas, cariño. Haz caso de tus sueños, pero tú vas a buscar la verdad sí o sí.
Tú vas a buscar la verdad. Porque la carta del 6 de espadas está relacionado con rescate. Y la carta del carro, la familia. La familia, el signo de Cáncer también. El hogar, los amigos. Y tú me dices, Richard, conmigo que se metan, pero con los míos no. Y yo no voy a parar. No voy a parar hasta desenmascarar a esta persona. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. ¿Sabes qué siento, Géminis? Que tú te has ganado enemigos sin buscar, ¿vale? Tú no has provocado, tú no has dicho nada, simplemente te has ganado enemigos, mi querido Géminis. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Opción 2, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis o Acuario, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir. Te voy a entregar lo que es un mensaje de los ángeles, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Dice, escucha, Géminis, 5 de aire, una elección poco juiciosa. Intenta obtener enseñanzas de esta situación. Analiza los motivos de cada uno, mi querido Géminis. Entonces, mira, yo siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes parece como que tú tienes ya la clave de tus problemas. Pero en estos momentos, Géminis, no puedes actuar por impulso. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a poner en alerta a tus enemigos. Tienes que tener más fundamento, tienes que tener más pruebas o tienes que estar más fuerte para esta situación. Porque si tú ahora actúas por impulso, la única persona que va a salir perjudicado o perjudicada eres tú. Sé que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, pero lo que yo siento es verdadero, yo tengo las pruebas. Todavía no es momento, Géminis. Todavía no es momento. Pero bueno, si tú quieres actuar, eso ya es tu problema. Pero las energías dicen, todavía no es momento. Recupérate más, estabilízate más, piensa, reflexiona antes de actuar. ¿Vale? Eso es lo que te dice tus ángeles. Este mensaje, Géminis, no solamente lo tienes por qué llevar en el tema del amor. A lo mejor muchos de ustedes hay un problema relacionado con la parte legal, con el dinero, con el trabajo o con los chismes también. Pero todavía no es el momento. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta de la emperatriz. Y al costado, la carta del ermitaño. Y tenemos lo que es la carta del 6 de oros, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que a ti posiblemente te incomoda mucho. Como se dice, puede ser que hay una persona que no te apoya o no quiere apoyar de repente a una persona muy cercana. A veces tú piensas, cariño, que ellos solamente entregan migajas. Como que tú me dices, Richard, yo tengo que estar cargando el peso de repente de sacar adelante a la familia, a tus hijos, o toda la responsabilidad, todos los problemas, la preocupación, lo llevas tú. Porque si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que es madre o padre para esta criatura. Pero el ermitaño, si te das cuenta que hay un personaje, si te das cuenta está como comiendo a escondidas y detrás hay un perrito que está ladrando. Y aquí al costado la carta del 6 de oros, fíjate muy bien, esta persona en vez de pagar el dinero de una forma decente, dando lo que es en su mano, tira las monedas. Está tirando las monedas, Géminis. Entonces,
Es como que tú dices, Richard, al fin y al cabo, él es su padre, ella es su madre. ¿Por qué tengo que yo estar con este problema solo o sola? Y no es porque yo no quiera a mis hijos, adoro a mis hijos, pero siento que aquí tenemos que estar los dos. Es como que esta persona dice, bueno, yo te ayudo con esta parte del dinero, tú verás cómo resuelves este problema. O simplemente esta persona, cariño, te dice que no puede ayudarte en este momento porque tiene otros problemas más importantes como su familia. Y a ti esto te duele, Géminis. Te cansa mucho, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué más me dices? ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. En algún momento tú lo has reclamado, Géminis. En algún momento vosotros han tenido lo que es una discusión ya, muy fuerte, pero ninguno de los dos se ha puesto de acuerdo. Voy a recoger la carta. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado, cariño. Esta persona, a pesar que vosotros han tenido lo que es un enfrentamiento, no te da ninguna solución, porque sale lo que es la carta del colgado. Noto, mi querido Géminis, que de la impotencia tú a veces te pones a llorar. Siento que de la impotencia a veces inclusive reniegas. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros y al costado la carta del as de copas. Aunque tú en este momento, mi querido Géminis, posiblemente sientes que es injusto, y claro que es injusto, Géminis, más adelante va a llegar una recompensa para ustedes. Yo siento, mi querido Géminis, que tú no te entiendes con alguien. Puede ser tu pareja, puede ser tu ex, como también puede ser la familia o los hijos. Tú no te entiendes con alguien. A veces parece como que estuvieras conversando con tu enemigo, con tu enemiga. Y muchas veces tú te preguntas, ¿por qué me trata así? ¿Por qué esta persona parece como que no fuera, yo que sé, familiar mío? Parece como que no tuviéramos algún tipo de parentesco. Parece que me odia. ¿Por qué me tiene que tratar así? Siento que esta situación, mi querido Géminis, implica que hagas una oración, porque la carta de colgado no tiene por qué ser todo malo. La carta de colgado también dice, cuando uno está en un momento de desesperación, la ley de la supervivencia, Vamos a suponer, Géminis, que tú estás en alta mar y que tu bote o tu crucero, cariño, simplemente se hunde. Tú te quedas en medio de la mar. En ese momento te aferras a la vida. En ese momento inclusive te acuerdas de Dios. Te acuerdas de Dios porque te estás aferrando a la vida. Porque quieres vivir, porque quieres una oportunidad, Géminis. Entonces, esta carta de colgado dice, tienes que aferrarte a Dios. Tienes que hacer oración. Tienes que pedir. Tienes que confiar, Géminis. Yo te recomiendo, mi querido Géminis, ya no te hagas tantos líos, ya no reclames a esa persona, ya no te enfrentes a esa persona, porque lo único que hace es que tú te llenes de bilis, cariño. Tómate un día para rezar, tómate un día para meditar, para pedir a Dios, y verás que Papá Dios te va a escuchar, porque tenemos la carta del 9 de oros. Y al costado la carta del as de copas te va a dar lo que es una oportunidad, Géminis. Tienes que volver a recuperar tu fe, cariño. Recupera tu fe. Hazte una pequeña limpieza también, Géminis, porque siento que ha habido una semana de mucho estrés, de enfrentamiento, de líos, problemas con el dinero, problemas con los demás. Una persona que te culpa de que de repente tú eres culpable de que su marido o su mujer pues no le haga caso, que cada vez menciona tu nombre. ¿Qué culpa tienes tú, Géminis? Tú no tienes culpa de que esta persona no te olvide, pero para ellos tú eres su enemigo, Géminis, o su enemiga. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del carro. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona del signo Cáncer o una persona que está lo que es en la distancia. Vas a recibir lo que es una noticia de ellos y esto va a ser ya, va a ser pronto, ¿vale? Esta persona puede ser que sea físicamente muy atractivo, muy atractiva, piel blanca o piel morena también. Es una persona también muy intuitiva, muy intuitivo, cariño. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros. Siento que esta persona aparece en tu vida para ayudarte lo que es económicamente,
Géminis. Hay una persona que quiere rescatarte o que simplemente te va a dar un dinero que te hace falta. Algunos de ustedes están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona Géminis que actualmente parece que le hubieran echado de casa. Es como que prácticamente le han echado de casa con lo que tenía puesto. Está muy arrepentido, muy arrepentida quizás por todo lo que te ha hecho, y esta persona en algún momento piensa que lo que está viviendo es karma. Karma. Su trabajo de repente puede estar que está relacionado con la construcción, también puede ser vigilantes, o de repente trabaja con joyas o agente inmobiliario, ¿por qué no? Tenemos lo que es la carta de la sota de copas, Cáncer, Escorpio, Piscis. Muchos de vosotros están lidiando con personas que no superan los 30 años. No todo tiene que ser amor de pareja, para algunos sí, para otros no. Esta persona es de piel blanca, ojos claros, verdes, azules o color miel, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. A veces te gustaría que esta persona pise tierra. Parece como que está en otro mundo o que simplemente, cariño, a veces tú sientes que este hombre o esta mujer pues no te aprecia. Esta persona sí tiene sentimientos por ti, ya sea como familia, ya sea como pareja, ya sea como hermanos, etcétera, etcétera. Pero es una persona como que le falta madurez. A veces se pierde en su mundo, se pierde en su pensamiento. Viven cerca de la costa, viven cerca del mar también. Vamos a ver. O simplemente la persona que puede ser que es menor que ustedes o a tu edad, Géminis, si antes no te demostraba lo que es amor, esta persona ahora va a cambiar. Hay un cambio. La carta del 2 de oros. Muchos de vosotros están esperando que una persona tome lo que es una decisión con respecto al amor o el dinero. Parece como que esta persona está atrapado o atrapada quizás con otra persona, cariño, por negocio, por proyectos, o porque trabajan juntos o tienen una empresa juntos. Es como que me estuvieran hablando de una relación imposible o una relación oculta, Géminis. Es como que en algún momento tú lo has dicho, o ella, o él, o tu empresa, o yo. En este momento todavía no te da lo que es una decisión, pero lo está pensando, ¿vale? Tiene mucho miedo en perderte, pero todavía no toma lo que es una decisión, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo que te cuides mucho. No actúes de una forma precipitada porque eso es lo que están esperando ellos. Que tú pierdas el control para que luego eso lo utilicen lo que es en tu contra. Recuerda que tú no estás solo, tú no estás sola. Hay un ángel que siempre te acompaña. Hasta la vista, Géminis. Sé feliz. Bendiciones de corazón.